Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Cinco Sangres, la nueva película de Spike Lee que se estrena este fin de semana en Netflix. Antes de comenzar quiero realizar un anuncio muy rápido, y es que nuestro formato de lo nuevo en Netflix, que es nuestro programa semanal en el que les cuento semana a semana qué es lo nuevo que van a poder encontrar en la plataforma, lo voy a pasar de los lunes a los viernes, entonces esperen el siguiente programa el próximo viernes. Como les dije, este es un review sin spoilers en el que no voy a entrar en específicos, sino que solamente voy a hablar de generalidades para no dañarle la experiencia a nadie que no haya visto la película aún. Y si ya la vieron pero quieren comentar, les recuerdo como siempre que sean muy cuidadosos, y de igual manera si dejan cualquier spoiler van a ser baneados permanentemente de la sección de comentarios, entonces ténganlo en cuenta. Vamos a estar hablando de diferentes asuntos aquí para llegar a responder, como siempre en estos reviews, la pregunta de si vale la pena o no que ustedes vean esta película. Entonces, ¿qué es Cinco Sangres? Esta es la nueva película de Spike Lee que cuenta la historia de 4 veteranos de la guerra de Vietnam que casi 50 años después de que se acaba esta guerra vuelven a ese país para recuperar los restos de su líder muerto y también un tesoro en lingotes de oro que quedó con él. Y antes de darles mi opinión, sí quiero hablar un poco como del contexto mundial actualmente, y es que creo que muchos estarán al tanto, pero si no les hago un resumen bastante rápido. Hace un par de semanas unos policías, en medio de detener a un hombre que era un hombre negro y se llamaba George Floyd, terminaron matándolo, terminaron asesinándolo. Después de esto, y con toda razón, se desatan un montón de manifestaciones, también algunos disturbios en ciudades muy importantes de Estados Unidos, de gente hablando en contra de estos abusos que la policía y que la sociedad en términos generales ha tenido contra las minorías, y específicamente aquí contra las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos. Surgen manifestaciones de apoyo en otros lugares del mundo y bueno, eso es lo que ha venido sucediendo. Y creo que es muy interesante que esta película surja casi mágicamente en este momento, porque la película habla de ese tipo de temas. Y además es la primera vez que por lo menos yo veo una película que habla de la perspectiva de un hombre negro que participó en la guerra de Vietnam y que mete también dentro de su historia datos de la historia en términos generales de los Estados Unidos y de la comunidad negra. Entonces, por un lado me parece muy interesante porque aporta a la discusión que se está dando en este momento, pero por otro lado también siento que puede entrar un poco en detrimento a la película. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, veamos lo que sucedió con Moonlight en su momento. Una gran película que si no han visto, de verdad, se las recomiendo un montón, pero que ganó muchos detractores después de lo que sucedió en los Oscars. Después de que le dieran el premio a La La Land y dijeran como, ay, perdón, nos equivocamos, la que de verdad ganó fue Moonlight. Mucha gente después de eso sale con este discurso de que son las cuotas de diversidad, que es la agenda progresista, que esa era una película que en realidad no valía la pena o que no merecía ese tipo de premios, o bueno, como diferentes cosas así, y creo que eso alejó mucho a mucha gente de una gran película como es Moonlight, que también trata temas muy interesantes de lo que es la comunidad negra y sobre todo temas de homosexualidad dentro de la comunidad negra. Y creo que potencialmente puede suceder eso mismo con algunas personas y Cinco Sangres en este momento, porque dada la conversación mundial que se está dando ahorita y este apoyo hacia la comunidad negra y hacia este tipo de temáticas, creo que muchas personas por un lado van a estar muy renuentes a dar una opinión negativa sobre la película porque sienten que no es el momento para dar una opinión negativa sobre una película que habla sobre este tipo de temáticas, y por otro lado, así las críticas sean 100% honestas, muchas personas van a estar pensando que las críticas positivas vienen desde ese punto de vista de que es un momento en el que no se puede decir nada en contra de algo que está hablando de una problemática de la comunidad negra en Estados Unidos. Espero que no suceda y pues obviamente aclararles que mis opiniones aquí son 100% honestas. Yo voy a hablar como siempre de lo que me gustó, que hubo muchas cosas que me gustaron de la película y también de lo que no me gustó, porque creo que independiente de la importancia, independiente de muchas cosas muy interesantes y muy geniales en esta película, no es perfecta y sí tiene una falla específicamente que a mí
me pareció no súper grave, pero que de pronto para algunas personas sí puede ser un punto de quiebre. Entonces, pasando precisamente a mi opinión general sobre la película, me gustó mucho, me gustó bastante, la empecé a ver súper tarde y aún así, a pesar de que había tenido un día de trabajo bastante fuerte, a pesar de que estaba cansado y terminé de ver la película a la 1:00 de la mañana, en ningún momento sentí que me fuera a dormir, en ningún momento sentí que me estuviera aburriendo o que el cansancio me fuera a ganar. Entonces para mí ya de por sí eso habla de la calidad de la película y de cómo pude mantenerlo a uno ahí, así se esté en circunstancias como las que yo estuve anoche en ese momento mientras la estaba viendo. Es una película que tiene mensajes muy claros, que tiene un discurso muy establecido y que quiere transmitir algunas cosas muy interesantes, y digamos que es genial porque no es una película plana, no es una película que se para en una sola posición y que defiende esa posición a capa y espada, sino que también nos muestra otras cosas. Y así como en su momento Moonlight expandió para muchos la perspectiva de cómo se tratan los temas de la comunidad LGBT dentro de la comunidad negra, o como el documental On the Record que encuentran en HBO Max expande la perspectiva del movimiento Me Too y de lo que sufren las mujeres que son víctimas de abuso sexual dentro de la comunidad negra, creo que aquí también expande mucho estos temas, empezando por la perspectiva de la milicia, un tema del que creo que no se ha hablado mucho y que hace que esta película sea muy diferente a cualquier otra película que habla sobre la guerra de Vietnam, porque lo está hablando desde la perspectiva de hombres negros, de soldados negros que hacían parte de unos escuadrones que eran los que básicamente eran carne de cañón, a los que enviaban primero a los campos de guerra para que pudieran tantear, para que hicieran ciertas cosas, para que los soldados blancos básicamente estuvieran más seguros. Entonces la película expande todo esto a partir también de ciertos momentos en donde se habla de la historia como tal de Estados Unidos y en donde hablan, por ejemplo, al comienzo de cuántos soldados negros pelearon en la Primera Guerra Mundial, cuántos soldados negros pelearon en la Segunda Guerra Mundial, y como todos estos asuntos de cómo es vivir realmente en un país o en un mundo en donde las personas que son como uno, las personas que se ven como uno, son discriminadas solamente por verse como se ven. Entonces digamos que desde ese lado me parece que la película es muy interesante y logra dar diferentes perspectivas dentro de todo esto, porque tenemos que uno de los personajes principales, por ejemplo, apoya a Donald Trump. Entonces digamos como esos asuntos que uno cree desde afuera o cree a simple vista sin mucho contexto, que podrían llegar a ser absurdas o que en realidad uno piensa como quién estaría apoyando a Donald Trump, y más aún una persona que pertenece a una de estas comunidades o que pertenece a la comunidad de los inmigrantes, pero hay muchas personas que lo apoyan a él y tienen muchos sus razones, y creo que eso también está muy bien logrado dentro de la película, y es que uno logra entender muy bien a cada uno de los personajes y sus motivaciones y lo que los hace funcionar mentalmente y qué es lo que quieren hacer y cuáles son sus objetivos. Entonces por ese lado me gusta mucho la dirección de Spike Lee, creo que es increíble. Hay momentos en donde la película es absurdamente genial. O sea, hay unas partes en donde hay unos monólogos, en donde hay unos mensajes, en donde hay unas secuencias que uno dice como, uff, esta película es increíble. Pero por otro lado, también siento que es una película que está un poco desequilibrada en un aspecto muy importante, y es la historia versus el mensaje. Toda película tiene una sinopsis, y en la sinopsis básicamente lo que se dice es qué pasa en la película. Por otro lado, hay algo que va más allá de la sinopsis, que es la trama. Y la trama habla es de los temas que está investigando una historia. La trama y la sinopsis no son lo mismo. Para darles un ejemplo claro, ¿cuál es la sinopsis de algo como El Señor de los Anillos? Tenemos un personaje que es un hobbit que tiene que llevar el anillo único, que es el anillo de el más grande villano de toda la historia, para destruirlo a Mordor, pero tiene que cruzar toda la Tierra Media en medio de eso y se encuentra con un montón de aliados y pasa por un montón de situaciones. Eso es lo que pasa
en El Señor de los Anillos, pero es muy diferente a lo que trata El Señor de los Anillos. Esta saga trata sobre la tenacidad, sobre no rendirse, sobre que no importa cuán pequeño seas, puedes hacer el cambio más grande de la historia si te lo propones y si tienes la constancia para lograrlo. Entonces una película puede llegar a ser muy superficial cuando su trama y su sinopsis son muy parecidas, cuando no hay ninguna diferencia y cuando lo que uno ve en pantalla es todo lo que le ofrece la película. No hay nada más que pensar detrás de eso. Pero por otro lado también, cuando hay un desequilibrio muy grande, es una película que puede llegar a parecer proselitista, que puede llegar a parecer que simplemente está vendiendo un mensaje y que está tratando de metérnoslo por los ojos. Entonces creo que hay una disparidad en esta película porque el mensaje es muy claro. Las diferentes maneras en las que se habla de este mensaje son muy claras y de hecho hay momentos en la película en donde se le dice al espectador directamente a la cara cuál es ese mensaje que están tratando de transmitir. Pero la historia, a pesar de que es muy buena, yo la encontré predecible. En medio de generar las situaciones para hablar de estos mensajes y para tener los momentos para que los mensajes se transmitan por la pantalla, deja demasiados indicios. Entonces, por lo menos para mí personalmente no hubo ninguna sorpresa en la película. Como que en medio de ver lo que se nos pone en pantalla, yo fui entendiendo qué era lo que iba a suceder y cuando trataban de hacer un giro o cuando trataban de mostrar algo inesperado, para mí de nuevo personalmente fue algo que no funcionó para nada, pero no es algo que vea con ojos necesariamente negativos porque el resto de elementos de la película son muy buenos. Las actuaciones son geniales, los mensajes son geniales, los flashbacks me parecieron geniales y hubo algo específicamente que me gustó muchísimo y es que decidieron mantener a todos los actores en los flashbacks también. Entonces los hombres que nosotros vemos en esta versión vieja son los mismos que aparecen en los flashbacks y el único que es joven es el que murió, que es interpretado por Chadwick Boseman. Entonces como que eso le dio para mí una fuerza muy grande a esos flashbacks porque estábamos viendo a las mismas personas, no estábamos viendo unas versiones más jóvenes y diferentes, sino que además eso también crea una identificación muy interesante con los personajes actuales y lo ayuda a uno también a entender mucho mejor a los personajes actuales al verlos inmersos en ese entorno de hace 50 años, en esas situaciones en donde cualquier otro director, creo, y en cualquier otra película simplemente habrían decidido tener un casting diferente, ponerlos jóvenes o incluso utilizar alguna tecnología para rejuvenecer a los actores viejos y que parecieran más jóvenes, pero no lo hicieron, entonces eso me gustó muchísimo. Y además también las lecciones de historia, porque hay insertos aquí y allá en la película en donde pasan a imágenes de personajes reales, de personajes de la historia, que obviamente todo está en medio del contexto de las conversaciones que se están dando dentro de la película, pero que también lo ayuda a uno como a ver un poco más de eso que sucedió en la historia de los Estados Unidos y por qué está sucediendo esta película en este momento y por qué está hablando de esto que está hablando y de la guerra en términos generales y cuáles son las consecuencias psicológicas para los que estuvieron involucrados, las consecuencias para los territorios en donde sucedieron estas guerras y especialmente esta guerra de Vietnam. Y además lo que ya mencioné y es que es la primera película que yo veo en donde se ve la guerra exclusivamente desde la perspectiva de soldados negros. Entonces creo que ese es como el punto más fuerte y lo que la diferencia de otras películas que hemos visto sobre la guerra de Vietnam. En cuanto a personajes, el que definitivamente se lleva a la película es Delroy Lindo, que interpreta a Paul, que es básicamente el personaje principal, que es precisamente este personaje del que les hablaba, que apoya a Trump y es el que tiene un montón de perspectivas muy contradictorias muchas veces, pero también muy interesantes y que también tiene como los discursos más fuertes a lo largo de toda la película. De verdad, este actor hace un gran trabajo y tiene en cuanto a diálogos los mejores momentos para mí de toda la película. Después de eso también tenemos a Chadwick Boseman como Stormy Norm, que solamente aparece en los momentos de flashback y nos ayuda a dar como un poco más de contexto y a conocer a estos otros personajes y digamos que en el papel limitado que tiene
lo hace bastante bien, pues es Chadwick Boseman, es un muy buen actor. También tenemos a Jonathan Majors como David, que es el hijo de Paul, que termina uniéndose a esta misión por preocupación por su padre. Y tenemos también a Clark Peters como Otis, que también es otro de los veteranos, que es como el segundo más importante y con el que también se desarrollan algunos puntos muy interesantes en esta película. De ahí en adelante, a pesar de que las actuaciones están bien, el resto de personajes son un poco más secundarios. Entonces, para mí en este momento las actuaciones que más se destacan son definitivamente la de Lindo y de ahí para adelante la de Majors, la de Peters y la de Boseman. Entonces, después de haberles dicho todo esto, ¿vale la pena o no que ustedes vean Cinco Sangres? Yo diría que sí. Yo diría que vale totalmente la pena. La película de por sí es muy interesante y la película de por sí me gustó muchísimo, pero creo que también en el momento coyuntural que estamos viviendo nosotros, en donde, como mencioné, se están dando conversaciones muy importantes respecto hacia la comunidad negra, que se expanden también no solamente a la comunidad negra, sino a otras minorías y a otras conversaciones de otras partes de la sociedad que comparten muchas de estas vivencias también. Ver una película que amplía este tipo de temas y que presenta nuevas perspectivas es muy valioso. Entonces, definitivamente para mí es una película que les recomendaría un montón que vieran. Si tienen dudas, denle una oportunidad, puede que los sorprenda, y si esperaban algo de la película, creo que no se van a arrepentir de verla y creo que no los va a decepcionar. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que por favor abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si no han visto la película, mis comentarios con respecto a ella hacen que quieran verla más o que no quieran verla. Definitivamente igual nunca la iban a ver. Si ya la vieron, ¿qué les pareció? Por favor recuerden no dejar ningún spoiler, porque si no los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Y además me di cuenta de que este es el primer review de una película que hacemos en el canal desde comienzos de marzo. El último review que hice fue el de Onward, que fue la última película que fui a ver a cine antes de que comenzara todo este asunto de la cuarentena. Entonces quiero hacer más reviews, quiero volver a hacer reviews de películas. Sé que está un poco complicado porque no hay cine en este momento, pero si quieren que haga review de alguna película en específico, por favor háganmelo saber abajo en los comentarios y yo estaré revisándolos, y si sale alguna otra cosa interesante en Netflix, continuar con estos reviews y bueno, con diferentes cosas. También estoy ya preparando el review de los últimos episodios que me faltan de Westworld de HBO, entonces espérenlo muy pronto. Y les recuerdo que ahora nuestro formato de lo nuevo en Netflix no va a estar los lunes, sino va a estar los viernes. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada De. Pueden seguirme también en el resto de redes sociales, abajo en la descripción de este video van a poder encontrar todos los enlaces necesarios. Además de eso, aquí pueden suscribirse al canal y no me acuerdo en qué lado, pero en alguno de estos dos lados van a tener más videos que pueden ver aquí en el canal. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.